Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. The Home Depot tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Dale más potencia a los proyectos de papá con las herramientas inalámbricas para exteriores de Ryobi en The Home Depot, como el kit de recortadora de cuerda Ryobi de 40 voltios por solo $159. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Sujeto a disponibilidad. Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México, el podcast. La Ciudad de México ha estado paralizada en muchos sectores debido a las manifestaciones que ya están desquiciando a la sociedad de la CNT. Los maestros que insisten en pedir muchas cosas para sus beneficios y el gobierno federal que se ha sentado a discutir con ellos. Las exigencias no llegan a ningún acuerdo. Pura paja, dijeron hace unas horas estos maestros de este sindicato, esta confederación que mantiene pues en el caos al tráfico de por sí muy difícil en la capital mexicana. Y para hablar del asunto, le agradezco a Marco Fernández. Él es profesor del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa. Además, es un especialista en temas educativos para que trate de esclarecernos qué es lo que ocurre en este, básicamente, desastre. Marco, muchas gracias por estar entre Washington y México. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues, ¿cuál es tu primera percepción de esta caótica negociación entre el gobierno federal y los maestros? Mira, lo que ha ocurrido básicamente es un capítulo más de una estrategia que hemos visto a lo largo de los años en los que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el grupo de la disidencia del sindicato magisterial en México, sabe que utilizando las calles, el chantaje de los bloqueos, de las huelgas, puede obtener alguna rentabilidad, alguna canonjía económica adicional de lo que sea que pida en el año en turno. Así lo hizo en su momento con los priistas, lo hizo con los panistas y ahora se lo está haciendo al gobierno de la presidenta Sheinbaum con Morena. En este caso, la petición de este nuevo ciclo de marchas y disrupciones en las calles tiene que ver con la parte de exigir la abrogación de la ley del ISSSTE, a través de la cual se determinan los mecanismos de jubilación de los docentes, el pretender además que se reduzca la edad de jubilación y que se haga un cambio a la forma en que se determinan los ascensos en el magisterio, una unidad dentro de la Secretaría de Educación Pública que se llama la UCICAM, la Unidad para la Carrera de Maestras y Maestros, que desaparezca y que se establezcan mecanismos como antaño de estas supuestas mesas en donde sindicato y autoridad determinaban estos ascensos y que en el fondo terminaban siendo mesas dominadas por el sindicato, que a partir de corrupción
de los conectes de los docentes con el sindicato, era como se determinaba su ascenso en el escalafón de docente y no a partir de su desempeño en el aula. Esta actitud rijosa de la coordinadora se ha envalentonado porque pues, la presidenta, entonces candidata el año pasado, la verdad, de forma irresponsable, dijo en un acto de campaña en marzo del año pasado, justo que iba a abrogar esta ley del ISSSTE, que ahora viene la coordinadora y le exige que cumpla su promesa. Y la presidenta se ha tratado de salir diciendo, bueno, pero es que ya les dimos el aumento salarial del 10%, además de que les hemos creado el fondo para las pensiones del bienestar y con eso básicamente se están jubilando mucho mejor. Nada más que se le olvida a la mandataria que esto, lo del fondo de las pensiones del bienestar, ya estaba en marzo del año pasado cuando imprudentemente prometió de todas maneras derogar la ley del ISSSTE y que ahora ya estando en el gobierno, pues obviamente la autoridad hacendaria hace el cálculo y le dice, señora presidenta, no hay forma que las finanzas públicas paguen esta petición por parte de la coordinadora y por lo tanto así se lo ha anunciado. Trataron de calmar al magisterio, primero retirando una reforma, Jesús, que habían puesto sobre la mesa hace unas semanas, otra vez de una forma, de un cálculo político equivocado, tanto yo creo que del director del ISSSTE, el señor Martí Batres, como de la secretaria de Gobernación, porque la propuesta que se retiró finalmente contemplaba que se iba a aumentar las contribuciones que justo los trabajadores del Estado, incluyendo los maestros, que ganaran más de 30,000 pesos, daban para su fondo de pensión. Inmediatamente cuando se supo esa petición, tanto la parte institucional del sindicato Jesús, el CENTE, como la parte de la disidencia, la CENTE, dijeron que eso era inaceptable, que no iba a volar, que no estaban de acuerdo con esa propuesta y recula inmediatamente el gobierno y la retira. Y es en ese momento en el que la coordinadora huele debilidad por parte del gobierno y se envalentona y dice, pues ya que estamos en las peticiones, quiero que me cumplas con lo que tú me prometiste de la ley del ISSSTE, y esto es lo que ha desatado todas las protestas que hemos visto ya por casi 2 semanas. Como tú dices, esta grilla cíclica entre políticos y profesores rijosos dejan de lado algo muy importante, y eso es lo que quisiera preguntarte. ¿Y qué pasa con los estudiantes? Lamentablemente, los estudiantes y la sociedad en general han sido y son rehenes del comportamiento rijoso, en donde no ha habido hasta ahora un verdadero costo político para los gobiernos que lo toleran. Por supuesto que no hay discusión de, oigan, ¿cómo vamos a hacer para tener una mejor preparación a los docentes y tener un mejor desempeño en el aula, por ejemplo? Por supuesto que no. Tampoco hay una discusión de, oigan, necesitamos invertir en mejor capacitación docente para potenciar los aprendizajes, porque la mayoría de nuestros niños y jóvenes no están alcanzando la comprensión lectora, las bases matemáticas mínimas. No, por supuesto que todo eso se deja de lado. El tema es el tema de cómo obtener mayor renta económica por parte del gobierno en turno, a partir, insisto, de esta estrategia de chantaje de las marchas. Y al final, quienes siguen siendo afectados son los estudiantes, donde persiste lamentablemente un problema serio de aprendizajes no alcanzados. Estamos viendo que están todavía en el estire y afloje, y al final, Jesús, se va a resolver, como se ha resuelto en el pasado. ¿Y cómo se resuelve en el pasado? Con dinero. Y después van a decir que no, es que vamos a prometer que vamos a recuperar el tiempo que se perdió de clases, y eso es una patraña. En el pasado, y esta vez otra vez va a ocurrir, que no se recuperan las semanas que se dejan de clases, y los afectados siguen siendo los estudiantes, que lamentablemente no logran alcanzar los aprendizajes que se espera de ellos en sus distintos niveles educativos. Hay otro punto que no sé si tú, como especialista en esto, tienes algún cálculo.
¿Cuánto ha afectado económicamente a la sociedad de la capital mexicana estos plantones? Porque seguramente hay gente que no llegó a su empleo, hay gente que no pudo abrir su negocio a tiempo. En fin, estos plantones, estas manifestaciones afectan económicamente a la bujía de la capital del país. ¿Hay algún cálculo sobre los efectos de esto? Mira, la danza de las cifras ha estado ya empezando a aparecer. Por ejemplo, la Asociación de Comerciantes de la Ciudad de México sí estima en miles de millones de pesos ya las afectaciones a los negocios por ventas no realizadas, por restaurantes que no han podido operar y demás. A eso se suma, como bien dices, el cálculo que tendría que hacerse de las personas que no llegan a las consultas, que no llegan a su trabajo y demás. Y es precisamente esta actitud disruptiva en donde la sociedad es rehén de estas marchas a la que le apuesta la coordinadora, porque incrementa la presión sobre la sociedad que desesperada voltea a ver al gobierno en turno y dice, resuélveme este problema ya. Y en el resuélvame este problema ya, el gobierno en turno, y temo que así ocurrirá en el caso de Morena, termina cediendo algún tipo de canonjía económica de lo que le pide la coordinadora, reiterando que compra una paz pírrica por algunos meses, pero mandando la señal nuevamente, confirmando que es a partir del chantaje en las calles como se puede lograr una acción efectiva para obtener mayores beneficios económicos, no a partir de tener mejores resultados de aprendizaje o en el aula, eso se deja de lado. Y este ciclo vicioso de marchas, de chantajes, de desesperación y de ceder del gobierno, lamentablemente se ha venido perpetuando desde los años 80 y hoy, insisto, estamos a un capítulo más de esta muy malsana relación por parte de la coordinadora y su actitud rijosa frente al gobierno. Ahora, la sociedad de la capital del país siempre ha tenido la piel muy delgada en todos los sentidos. Es una sociedad, si tú quieres, que se enfrenta a muchas dificultades, pero llega el momento que se harta. También ha quedado demostrado en muchas maneras. La pregunta que te voy a hacer, y no es por estar incitando ni situaciones incontrolables, pero ¿crees que llegue el momento en que se utilice la fuerza policial para quitar estas marchas si los efectos económicos son tan negativos para, no sé, decenas de miles o cientos de miles de personas? Yo no veo ese escenario, sobre todo porque una y otra vez el gobierno ha estado diciendo que no va a ser una autoridad represora, que ellos son muy sensibles a las demandas magisteriales y demás. Yo no veo el escenario, yo veo el escenario más bien de eventualmente vamos a darles dinero, algún tipo de canonjía a la coordinadora para después llenarse la boca diciendo, ya ven, no somos un gobierno represor, somos un gobierno que en el diálogo encontremos soluciones y por supuesto que no va a haber promesa que se cumpla respecto a recuperar las semanas de clase que se han perdido, no va a haber alguna exigencia de a cambio de lo que se dé tendremos compromisos verificables y que realmente se cumplan de mejor desempeño en el aula. Por supuesto que eso no va a ocurrir y lamentablemente esto también es posible porque pues muy piel delgada, pero no, lo que no tenemos como sociedad es una capacidad de exigencia del cumplimiento del derecho a la educación. Si tú observas las encuestas de opinión pública que se han hecho en los últimos años, a pesar de los problemas serios que hay de aprendizajes, de desigualdad de acceso a las oportunidades educativas, los niveles de aprobación y satisfacción sobre el funcionamiento del sistema educativo por parte de la sociedad mexicana están cerca del 70%. Y mientras tengamos este tipo de actitud dejada, de no exigencia de una mejor educación,
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Pues vamos a seguir observando estos ciclos pues muy tristes y perversos de chantaje, movilización, paro, exigencia económica en turno, mayores afectaciones económicas, enojo de la ciudadanía político y demás, y todos terminan cediendo. Ahora, supongo que debe haber algunas avenidas para encontrar una solución que deben ser las correctas, sin llegar a este punto que tú estás mencionando, lo que debería de ser justo en una negociación. Y te pregunto, ¿cuál sería lo correcto para encontrar una solución sin caer en las trampas ni de unos ni de otros? Pues es que yo creo, Jesús, que lo que ya se les ha brindado es más que justo. Sí, y yo reconozco que fue una buena reforma por parte del presidente López Obrador el poner un freno a las cuotas que cobraban o que cobran las Afores. Está bien que haya este fondo de pensiones del bienestar. Está bien que el esfuerzo que se hizo para anunciar un aumento salarial, que tienen que precisar cuánto es el salario, cuánto es la prestación, pero que combinado es del 9% ahorita y un 1% adicional en septiembre. Más no se puede dar. Y, o sea, esa es la parte que a mí me preocupa. Ya pusieron sobre la mesa el día de ayer el ir reduciendo la edad de retiro para los docentes. Y yo me pregunto, en un país donde la edad promedio de esperanza de vida es 75 años, no hay forma de que fiscalmente sea sostenible establecer una edad del retiro a los 55 años, como es lo que está terminando de prometer eventualmente el gobierno federal. Pero obvio, nuevamente, prometer y ceder, pues es muy fácil porque la pelota del costo presupuestal de esta promesa no se lo va a llevar la presidenta Sheinbaum, se lo va a llevar los gobiernos que siguen, y entonces tendrán que ver si hacen una reforma fiscal o si vuelven a renegociar la edad de retiro y vendrán otras marchas y demás, y así seguimos por la incapacidad de tomar responsablemente decisiones a favor verdaderamente de mejorar la educación, sí defender derechos que sean legítimos por parte de los docentes, pero evitar el abuso de chantajistas magisteriales como son los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahora, también es una trampa muy preocupante que los políticos, como el ejemplo que acabas de poner de Sheinbaum cuando era candidata, utilicen ese tipo de plataformas para beneficio de sus objetivos de elección popular. Y después caemos en este bache, como el que tú dices, provocado por la irresponsabilidad. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, y con esto quisiera que nos ayudaras a redondear, es que se olvida algo tan importantísimo, que es el orden en ciudades como la capital, que de por sí es un desastre en términos del tránsito de vehículos, y sobre eso, los niños en las escuelas. Es que yo lo pondría incluso en un poco términos distintos, Jesús. A ver. Los derechos laborales está muy bien que se exijan, pero también está el derecho a la educación, está el derecho al tránsito, está el derecho a poder ejercer el trabajo de manera libre por parte de los negocios, de los empleados que son afectados por este tipo de bloqueos y de marchas. Y la autoridad tiene que tener la capacidad de garantizar y proteger los derechos, no solo de quienes se organizan para la movilización y que prometen votos o capacidades clientelares a cambio de esas movilizaciones,
sino que si realmente es un gobierno democrático, entiende en el mejor sentido de la palabra la importancia de hacer respetar el Estado de Derecho, la importancia de defender el derecho de los ciudadanos en sus distintas dimensiones y que sí puede hacer esfuerzos como se han hecho para tratar de establecer mejores condiciones en la jubilación de los docentes, pero que no debería de estar cediendo a este tipo de chantajes que, insisto, apuesta a la política disruptiva a costa de tanto del bienestar y aprendizaje de los estudiantes como del resto de la sociedad, y en donde manda la señal que nuevamente ser chantajista paga, y por lo tanto estos ciclos que se perpetúan en el tiempo continúan. Porque claramente si tú le sacas al gobierno en turno a partir de la marcha una canonjía, pues ¿qué vas a hacer el próximo año? Tienes otra petición y vas a volver a ese tipo de comportamiento. Lo irónico, Jesús, es que hace unos años, cuando la presidenta y otros de sus colaboradores eran oposición, se tomó el aeropuerto por parte de la coordinadora y ahí están los mensajes en el Twitter, no estamos mintiendo. Sí. Y entonces la entonces opositora decía que eso era defender el derecho legítimo de la educación por parte de la coordinadora. Ahora, irónicamente, le toca vivir en carne propia las acciones disruptivas de un grupo que siempre va a tratar de sacar ventaja del gobierno en turno y ahora le está tocando pagar la factura a la presidenta Sheinbaum. Pues Marco Antonio Fernández Martínez, muchísimas gracias por esta explicación de lo que está ocurriendo con los maestros en nuestro país y esperamos contar contigo más adelante en este podcast entre Washington y México. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Que tengas buena tarde. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Y bueno, ya saben que Fernanda Álvarez, y lo más importante es leer, es como las bujías del motor de este podcast. Sin ella no podemos avanzar y nos quedamos atorados en las lecturas. Así es que muy pendientes de sus recomendaciones. Mi querida Fer, ¿qué nos tienes de tarea? Hola, querido Jesús, pues gracias. Como siempre es un gustazo compartir lecturas. Y ahora les traigo, la verdad es que podría llamarlos divertimentos, pero no, porque también tienen sus fondos, ya siempre sabemos, pero son libros ilustrados. Una es más novela gráfica y el otro sí es por una historietista. Entonces, para disfrutar, digamos. Sí. Voy a empezar por la historietista. Ella es Catalina Murcia y como todavía traigo mi resaca colombiana, es de allá. Y tiene este libro que publica Laguna Libros, tiene una parte de, ven que la vez pasada hablé también de esta editorial Laguna, pues tiene una parte de gráfica. Y en este caso se llama Chicorito me escucha, ella se llama Catalina Murcia Alejo y Chicorito es su perro. Entonces, es bueno, que como sabrán, y soy amante de perros, pues no pude resistirme a comprar este librito, que es muy El barbacollero es muy amigo tuyo. Oye, no. Siempre evito que mis perros pasen por ahí, por si las dudas. Pero, pues claro, es la relación con su perro. Entonces son capítulos por página, decirlo así, por temas. Entonces, desde el reemplazo, porque hablan de la inteligencia artificial, como ella es historietista, pues le están diciendo en su trabajo que ahora pruebe de acuerdo a la inteligencia artificial. Entonces, claro, habla con Chicorito y le dice, oye, no puede ser, me van a dejar sin trabajo. O que la comparan con la mamá y eso es un halago y está ahí también Chicorito a su lado. O habla de reciprocidad o la relación con su pareja que Chicorito no lo quiere. Entonces, no, estos se aman seguramente y se descuida tantito y ya se están peleando. Entonces, eso es un libro de entretenimiento que pues en una sentada, en una horita menos, en media horita, pues uno puede disfrutar y repensar también las relaciones con sus mascotas. La verdad, en el fondo, si yo supiera dibujar, mi querido Jesús. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now
and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Yo haría las historias con mis perros, porque me parecen muy divertidas siempre. Son lo máximo. Y creo que tu vecino, el barbacollero, también haría algunas. Ya no estás malo. Yo no quiero pensar en eso. Y el otro libro tiene un tenor completamente distinto. Se llama Las cosas que ya no están. Y ella es Tatiana Torres Álvarez, firma como Tate con doble E. Es del 85, es periodista, divulgadora cultural y dibujante, y esta novela gráfica ganó un premio en Colombia y después fue a terminarla en Francia. Y ella tiene una ilustración particular, muy bonita, muy sobria. El libro está como en tonos azulados, con negro, por supuesto, y es pues esas cosas que ya no están, en este sentido, su pareja. Entonces es muy interesante porque ella hace idas y vueltas en el tiempo, entonces uno tiene que estar como muy atento de en qué momento nos está contando la historia. Entonces, ella es un viaje en autobús o en metrobús, que ya ahora no me acuerdo cómo se llama en Colombia, para volver a su casa. Y es en ese trayecto, mientras que ella está leyendo, pero también está recordando esos momentos pues dolorosos, o cuando conoce a su pareja, o cuando tienen que separarse, cuando se empieza a transformar también la relación, y al final pues termina siendo un encuentro con ella misma. Entonces es muy, muy sutil, a mí me gustó mucho por eso, porque no es solo una novela gráfica como que se resuelva en ese armado que uno hace mientras va pasando las páginas, sino también el cómo lo hace, ¿no? Cómo nos va llevando como lectores en este hilado para hacer únicamente en un viaje el recuerdo de una vida, ¿no? En este caso, una vida en pareja. Entonces es un libro muy bonito y son muy distintos, ¿no? Chicoritos para reírte, para voltear a ver a tu mascota y entender qué te está tratando de decir, mientras que las cosas que ya no están, pues sí requiere un poco más de reflexión y de repensarnos, ¿no? Porque también la pareja de pronto es violenta, él empieza a cambiar, ella ya no lo entiende, él empieza a dejar de escucharla, en qué momento pues él rompe de tajo sin querer hablar, ¿no? Y quizá hay pequeños fragmentos en los que uno puede verse pues en ese reflejo, ¿no? De ruptura, y que en un viaje en metro, en autobús, en esta caótica ciudad, pues tenemos bastante horas para pensarle. Y yo creo que a mucha gente le ha ocurrido, no necesariamente por vivir en una ciudad como la capital del país, pero que tal vez en un viaje o hasta manejando piensas en alguien que ya no está. Totalmente. Y en reconstruir la historia, ¿no? Yo creo que eso hacemos mucho también. Sí. Como buscando el momento en que se rompieron las cosas. Pues ya ven por qué es tan importante Fernanda Álvarez en Entre Washington y México. Mi querida Fer, muchísimas gracias, y no pases por el negocio de tu vecino, el barbacollero. Muchas gracias a ti, Jesús. No, lo elimino de tajo, porque además se comen todo. Podrás imaginar. No el barbacollero, sino los perros. Gracias, Fer. A ti, Jesús. Que pasen muy buena tarde, chicos. Gracias. Abrazos. Gracias, chao. En Mint by Fluxus producimos publicidad en video para redes sociales. Contenido fresco, eficiente y con una alta calidad, desarrollada 100% con nativos digitales. Impulsa tu marca. Visítanos en fluxus.com.mx. Y bueno, ya está aquí Jorge Sánchez en Deporteando con mi George, con un invitado especial. Y es que ahora todos los mexicanos andamos en pedales por un orgullo que tenemos en Italia, y Juan Carlos nos va a aclarar mucho de que esto que llegó Isaac del Toro no es casual. ¿Qué pasó, mi querido Jesús? Varios mexicanos este fin de semana andaban bien pedales, eso sí me consta. Y no solamente porque eliminaron al América, no va al Mundial de Clubes, va LAFC en su lugar. No solamente porque Cruz Azul ganó la CONCACAF, le ganó al conjunto de Vancouver, los Whitecaps, y estará en el próximo Mundial de Clubes en 2027. A ver, Jorge, rápidamente, Vancouver, allá no juegan fútbol, juegan hockey. Y pues el América a los Rayados de Monterrey y a los Pumas, porque a los dos los eliminó este equipo y de visitante. Eso te indica el nivel de fútbol que tenemos en México, y si el América no pudo ganar, quedó exhibido, porque entiendo que el equipo que le ganó de Los Ángeles es una especie de asilo de ancianos de fútbol.
Ya cállate, que queremos a Bouanga en el fútbol mexicano, es el número 99 de LAFC, pero cuesta 20 millones de dólares y tiene 30 años. Ya está complicado comprarlo porque ya no lo puede revender. Oye, pero ya cállate, Jesús, que vamos a hablar de ciclismo hoy y ya después platicaremos del Paris Saint-Germain y lo que se gastó para ser campeón de Europa. Déjenme presentarles a Juan Carlos Zarzosa, el famosísimo Zorro. Es el mejor analista de ciclismo que tenemos en México desde hace muchísimos años y es un honor decir que es mi amigo y hoy lo embarqué para que esté con nosotros, para que nos platique un poquito, no solamente de lo que ha hecho Isaac del Toro en este Giro de Italia, para que nos platiques, mi querido Juan Carlos, porque he escuchado cada barbaridad sobre este muchacho que apareció de la nada. Cuéntanos de dónde surge y quién lleva a Isaac del Toro a trabajar a Europa y a formarlo. ¿Cómo estás, Zorrito? Jorge, ¿cómo estás, Jesús? Un gusto saludarlos a todos nuestros amigos que nos escuchan. Pues sí, la historia de Isaac del Toro ahora, pues ya es una leyenda urbana, todo el mundo opina, todo el mundo sabe de ciclismo. Qué bueno por un lado, porque la verdad, este deporte estaba un tanto cuanto olvidado de la prensa y ahora Isaac del Toro ha provocado una auténtica toromanía, como le llaman ahora a este fenómeno del torito, que nos hizo vibrar en el Giro de Italia recientemente terminado. Isaac del Toro de Ensenada, California, es un corredor de 21 años que desde niño fue llevado a diferentes deportes por su familia, que quería que fuera deportista en lo que quisiera. Esa era la mentalidad familiar. Su mamá, sobre todo, lo llevó a tenis, fútbol, anduvo por todos los deportes hasta que su papá y sus tíos, que eran ciclistas de montaña, dijeron, bueno, si quieren que le inculquemos un deporte que nosotros sí conocemos, lo metieron al ciclismo, lo llevaron al ciclismo de montaña, tuvo muy buenos resultados, desde luego caseramente, por llamarlo así, primero en el estado, luego a nivel nacional, en las Olimpiadas, pero corrió mucho allá en Estados Unidos, allá en la zona de San Diego, California, y todo eso lo fogueó para tener un manejo que tiene excepcional Isaac del Toro. Y después lo agarra el equipo de AR Monex, este equipo que, bueno, está afincado en San Marino, allá en Europa, con una licencia extranjera. Es un equipo procontinental y tienen un trabajo ya de 5 años en donde tienen una cantidad de 80, 90 ciclistas, no solo es Isaac del Toro, y ya verán cómo poco a poco van a ir saliendo los ciclistas de este gran proyecto que tiene AR Monex, con ser uno de los primeros equipos, y digo primeros porque ya están saltando otras marcas que quieren ya tener equipos continentales, y esto es un fenómeno que en 3 semanas Isaac del Toro fue capaz de hacer. Oye, Zorrito, ¿qué pasó en esa penúltima jornada del Giro de Italia donde pierde la maglia rosa? Te lo voy a decir rápidamente y muy al idioma del barrio. Lo chamaquearon. Le faltó malicia a Isaac del Toro y hay que entenderlo porque, bueno, un joven de 21 años, hay que dimensionar que del Toro llega en el equipo más poderoso del mundo del ciclismo, que es el equipo de los Emiratos Árabes. Ahí llega Isaac del Toro y en su dorsal importa mucho el número que llevas, como antes en el fútbol, el que era 9 era 9, el que era 10 era 10. Hoy ya está muy revuelta la numeración en el fútbol, pero en el ciclismo se respeta mucho la jerarquía del capitán hacia abajo. Isaac del Toro portaba el número 404, era el cuarto de su equipo, había por delante de él 3 supuestamente líderes, entre ellos el primero, el español, y que era Juan Ayuso. Isaac del Toro en la 6ª etapa se coloca en la mejor posición que sus compañeros, y eso no es culpa de él, fue la carretera la que lo puso ahí, sus piernas, y entonces de la noche a la mañana tenían que trabajar para el mexicano. Se armó gran polémica, como un gregario va a estar de líder y ahora un líder tiene que trabajar para él, y esa es la condición del ciclismo profesional de ruta. Si te rebasa tu gregario, se convierte en el líder y tú tienes que volverse el gregario de ese corredor, situación que afectó mucho la parte interna del grupo. Pues para ser sincero, me lo dejaron solo en la última etapa, no hubo ningún corredor de su equipo que lo estuviera apoyando, y del Toro prácticamente venía haciendo todo solo, y esto es terrible para un joven de 21 años, novato, que se había convertido no nada más en el líder del equipo de los Emiratos, en el líder del Giro de Italia por 11 días, algo que no habían hecho desde Fausto Coppi hace más de 80 años, o sea, estaba haciendo una proeza impresionante, hizo una proeza impresionante. Y el sábado, una etapa complicada, difícil, en donde había que trabajar con el cuchillo entre los dientes. ¿A qué me refiero? A que no puedes permitir absolutamente nada. No había que hacer mucha estrategia. La orden era, si te atacan, contraatacas y te defiendes.
¿Por qué no salió Isaac del Toro en la última atacada de Simon Yates, que tenía un corredor al frente y que sabía que este corredor lo iba a catapultar para sacar la diferencia que tomó? Porque tampoco lo hizo solo Simon Yates, tenía un compañero de equipo, Greg Van Aert, que es un tremendo clasicómano que corre en un solo día muchos kilómetros rápido, y esto lo catapultó hasta esos casi 4 minutos que le sacó Isaac del Toro. Isaac del Toro cometió el error de creer en Richard Carapaz. Carapaz estaba segundo y supuestamente por esta ética profesional iba a pelear en primer lugar porque había 42 segundos de diferencia. Sin embargo, Carapaz se queda sentado y cuando Del Toro le dice vamos por Yates, vamos a colaborar como se hace en el ciclismo profesional, Carapaz le dice que no. Está bien, él puede correr su carrera, no tiene obligación, estamos hablando de ética profesional. Y Del Toro, les digo yo, los chamaquean porque tarda mucho en reaccionar. Tampoco el director técnico de Emiratos desde el vehículo le ordena que vaya a buscar al inglés, y ahí se empiezan a perder segundos y metros que a la postre le iban a dar el triunfo al corredor británico. Pero bueno, se espera que este muchacho lo hagan de maravilla. Jesús, ¿nos tengas alguna pregunta para Juan Carlos? No, al contrario, agradecerle a Juan Carlos que nos esclareciera esta situación, porque digo, hablar contigo si ya de fútbol ni sabes. Exactamente, ¿quieres que hable de ciclismo? No, el único historial que tenemos tuyo en el ciclismo era cuando eras escuincle y en tu vagabundo repartías el periodiquito de novedades. Muchísimas gracias a Juan Carlos, y ya saben, cada abrazo, semana zorro. en Entre Washington Saludos. y México, deportando. Jesús, Jorge, nomás les digo que hay torito para rato, ¿eh? Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hay torito para rato, y no es el Toro Valenzuela, ese ya y se no fue. Es donde te guardan cada vez que te pasas de copas. Así es. Pues ya lo saben, cada semana Deporteando con mi George, aquí en Entre Washington y México. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y como en cada episodio de este podcast, ya llegó Gonzalo Lira Galván con Pucha Play. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? ¿Qué les tengo, Jesús? ¿Qué les tengo? De entrada les tengo una manifestación de la gente ocurriendo justo afuera del lugar en el que me encuentro, y qué mejor escenario para este episodio, el cual creo que nos mete en un tema interesante, complicado, espinoso, porque me atrevo a decir que si hay un gremio al cual le debemos mucho y al cual se le aplaude y se le recompensa poco, es sin duda al gremio de los maestros, a la docencia. Creo que las condiciones de trabajo de muchas personas que pertenecen a este gremio no son las óptimas y no están, creo, ni siquiera a la altura de lo que hacen por la sociedad. Ahora, ya muchas otras complejidades que vienen con ello, pues creo que nos meten en temas que se necesita ser un experto, ¿no? En tanto en el tema de la docencia como en el tema sindical, como en el tema de las suspicacias y demás, pero pues para eso está el resto de este capítulo y afortunadamente no me toca a mí desmenuzarlo. Lo que sí es que este tema me hizo recordar una película de la cual ya hemos hablado antes, pero me gustaría retomarla. Se trata de El último vagón, una película del director Ernesto Contreras, que fue protagonizada por Adriana Barraza, esta actriz mexicana que mucha gente quizá recuerda por el papel que hizo en Babel, por la cual estuvo nominada al Oscar, y que nos narra una historia real sobre una maestra que utilizaba vagones abandonados de tren para dar clases a jovencitos, y como muchos de estos jovencitos tuvieron futuros pues bastante prominentes a partir de el buen trabajo de esta profesora, la cual pues durante mucho tiempo sí permaneció en la sombra, se le hicieron ahí una que otra nota y pues después vuelven a desaparecer cuando dejan de ser la novedad. Platiqué con la propia Adriana Barraza, nominada al Oscar, y esto fue lo que me dijo sobre esta historia
por qué le atrajo y la relevancia de hablar sobre el gremio de la docencia en nuestro país. Vamos a escucharla. Tener la posibilidad de contar esta historia hermosa, desde que la leí, la terminé, lloré, me regresé y dije, tengo que hacer esta película, la tengo que hacer. Podía yo imaginarme que iba a estar en una película, porque lo conozco, en donde se iba a exponer temas importantes, temas sociales, temas también políticos, pero que siempre iban a tener ese lado humano. Porque las películas de Ernesto, desde mi punto de vista, siempre, por más que sea difícil el tema que va a usar o lo que hacen los personajes, siempre tienen esa posibilidad de mostrar lo mejor que tiene el ser humano. Y eso para mí es muy grato. Así que la perspectiva de poder trabajar con él me llenaba de mucho gozo y poder hacer este personaje. Tocar este tema de la docencia, Ernesto tiene una frase y me gusta mucho porque hace rato y hace su puño así y me parece que los gestos hablan tanto de algo acerca de lo sagrada que es la educación. Entonces sabemos que estamos en tiempos complicados y difíciles, pero no en México, en el mundo, en donde después de la pandemia y todo lo que ha pasado, pues puede ser bien complicado tomar el tema de la docencia. Entonces para mí fue un placer poder tomar esta película con todos los elementos en las manos de Ernesto. Pues ahí la tienes, Jesús. Creo que todo lo que dice Adriana no más que reforzar las cosas que platicábamos al principio de este bloque y muchas de las que también platicaron a lo largo de este episodio del podcast. Tiene sus complejidades, pero no hay que olvidar que el trabajo de la docencia, de los maestros, de las maestras, es algo fundamental y que requiere, sí, de un gran apoyo si queremos que se haga bien y que por lo tanto eso tenga como consecuencia mejores ciudadanos y ciudadanas. Y sobre todo la docencia en la etapa de la educación primaria, que es importantísima, no solo para generar entre el estudiantado pues un espíritu de superación, sino también el civismo que en estas épocas, Gonzalo, es absolutamente necesario. Y casi que ausente, Jesús, casi que ausente. Casi que ausente, lamentablemente. Pues ya lo saben, aquí cada semana Gonzalo Lira Galván con Pucha Play en Entre Washington y México. Un abrazo, Gonzalo. Otro abrazo para ti, Jesús. Y ahora sí, como siempre, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos al México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.